domingo, 15º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra de Dios. Muy buenos días. Ya es domingo. Es momento de que nos estemos despertando para ir al encuentro con Dios, para escuchar su palabra. Quizás tú vas a decir: bueno, pero nosotros seguimos en cuarentena, y ya me lo has oído decir una y otra vez. Sí, quizás tú y yo estamos en cuarentena. Debemos de estar adentro de nuestra casa, pero Dios no está en cuarentena y Él sí puede ir a visitarte ahí donde estás. La pregunta es: ¿ya estás preparado para recibirlo? Así como cuando se tiene que preparar la casa cuando se reciben visitas, que tienes que limpiarla, acomodar algunas cosas, quizás preparar una comida, una cena, así también hay que preparar nuestro corazón para recibirlo a Él. El día de hoy las lecturas, especialmente la primera lectura y el Evangelio, nos van a hablar del poder y de la fuerza que tiene la palabra de Dios. Y es que sabemos que la palabra de Dios es creadora, restaura, transforma, pero nunca va a obligarnos. Dios es un gran caballero y su palabra, a pesar de que es la palabra que creó el universo y que te creó a ti, su palabra
cuando llega a nuestro corazón, a nuestra conciencia, es una invitación. Si nosotros la recibimos, indudablemente, toda nuestra vida va a transformarse. El Evangelio no lo leo en este momento porque quiero que el domingo, por lo menos, tú vayas y lo leas y que te hagas el esfuerzo de leerlo antes de escuchar incluso esta reflexión, porque va a marcar en realidad la diferencia de solamente escuchar la reflexión a que tomes el Evangelio, lo leas, trates de meditarlo y luego quizás escuches esta reflexión. Con esa intención lo hago. Estos videos no quieren ser entretenimiento, quieren en realidad ayudarte en el proceso de crecimiento. Y no te voy a ayudar si siempre te estoy dando papilla en la boca. Por lo menos hay que hacer el esfuerzo de masticar tantito la carne. Y el Evangelio es algo que nosotros tenemos que digerir por nosotros mismos. Sin embargo, es un texto que ya lo conocemos mucho. El sembrador. Y así empieza. El sembrador salió a sembrar. No, hay una frase anterior. Y esa frase es importante porque en el contexto en el que está esta parábola y la explicación, parece que Jesús o no sabe de matemáticas o en realidad tiene una forma tan peculiar de sumar y restar que deberíamos de preguntarle a Él que nos enseñe a hacer matemáticas, porque Él no falla y muchas veces nosotros sí que fallamos en nuestros cálculos. ¿A qué me refiero? En el Evangelio es una gran multitud la que sigue a Jesús, de tal manera que Jesús tiene que hacerse un espacio para poder predicar. Y lo que va a predicar es precisamente esta parábola del sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes terrenos y solamente algunos fueron los que dieron fruto. Y de entre los que dieron fruto, no todos dieron abundante fruto. Pareciese que Jesús ve la multitud y Él dice, no todos van a dar fruto. Demos una parábola para hacerles pensar. Pero Jesús no está solamente contando y solamente viendo cantidades. No, Jesús lo que quiere es llevarlos a una calidad. Y es aquí donde dice, el sembrador salió a sembrar. Ya lo sabemos, un sembrador sale a sembrar, sí. Pero ¿a qué sale un cristiano? ¿A qué sale un padre de familia? ¿A qué sale una mamá? ¿A qué sale un hijo? Parece que entonces ya no es tan fácil el entenderlo. Un padre de familia siempre va a ser papá. Y cuando está en la casa, cuando llega un papá a su casa, ¿qué es lo que hace? ¿Sentarse en el sofá y ver la televisión todo el tiempo? No creo que eso haga un padre de familia. ¿Qué es lo que hace una mamá? ¿Solamente qué hacer y qué hacer y qué hacer? No creo. Pienso que deberíamos de detenernos un momento y reflexionar qué es lo que se supone que debemos de hacer. Porque no es tan redundante decir que un sembrador salió a sembrar cuando el día de hoy encontramos doctores vendiendo tacos, cuando el día de hoy vemos ingenieros que están como jardineros, o el día de hoy vemos a padres de familia, a esposos que salen como si fueran unos solterones. Entonces, habría que detenernos y preguntar qué es lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Ahora, este sembrador que salió a sembrar, seguramente o no sabía de terrenos, o más bien entendía muy bien cuál era su vocación, sembrar. Y cuando tu vocación es sembrar, tú vas a sembrar sin importar el terreno. Hay una gran diferencia entre seguir la vocación, que ha sido la línea que hemos tenido esta semana. Es una gran diferencia entre seguir la vocación, porque lo vas a hacer sin esperar nada a cambio. Es ser fiel al llamado. Y es muy diferente entre seguir la vocación
y seguir una profesión. Porque cuando tú sigues solamente una profesión, corres el gran riesgo de empezar a calcular, de empezar a hacer negocios, de ver si esto es redituable o no, si esto conviene o no, y poco a poco ya no vas a hacer tu vocación. ¿A qué me refiero? A que si el sembrador hubiera sido un hombre de negocios, él definitivamente no hubiera sembrado a lo largo del camino. Él no hubiera sembrado entre piedras, él no hubiera sembrado entre abrojos. ¿Por qué? Porque un hombre de negocios sabe que esa semilla muy posiblemente no va a crecer y no va a dar fruto. El hombre de negocios solamente va a buscar la buena tierra para sembrar. Pero él, el sembrador, no era un hombre de negocios, era un sembrador. Por eso siempre va a sembrar sin importar la tierra. Esto es importante, porque el papá, el padre de familia, siempre va a ser padre de familia sin importar en dónde esté. El hijo siempre va a ser buen hijo sin importar en dónde esté. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Imagínate un sacerdote que diga, yo solamente soy sacerdote en la sacristía y en el altar. Allá afuera no. Pues ¿qué clase de sacerdote sería? ¿Qué clase de cristiano sería aquel que solamente va a vivir su fe los domingos? Y entonces, ¿qué va a pasar el resto de la semana? Es importante pensar cómo estamos viviendo nuestra vocación. ¿Como vocación o como una profesión? En una profesión tú vas a buscar ver el fruto que sea redituable. Pero si lo estás haciendo por vocación, tú vas a buscar la fidelidad. Dios es un Dios que se mueve por vocación. Porque Él nos enseña, Jesús nos enseña en la Sagrada Escritura, que Dios hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Nosotros lo vemos. Dios no hace distinción. Y la palabra de Dios tiene fuerza para crear, para transformar. El problema no es la palabra de Dios. El problema no es Dios. Él es bueno. El problema es cómo nosotros estamos viviendo y aceptando el llamado de Dios. Alguien pudiera decir, Padre, pero es que yo no tengo muy claro cuál es mi llamado. Yo no tengo muy claro cuál es mi vocación. Pues entonces escucha la palabra de Dios. Léela, aliméntate. En un mundo lleno de tantas opiniones, de tantas teorías, de tantas propuestas que se nos dan, necesitamos escuchar con mucho interés y claridad la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es una opinión más. La palabra de Dios no es una propuesta más. Es palabra de Dios. Pero Dios no quiere imponer su voluntad, sino que nos hace una invitación. Y es ahí la gran diferencia. Jesús hablaba en parábolas y los discípulos no entendían el por qué Jesús hablaba en parábolas. Pero es que la parábola tiene toda una enseñanza pedagógica. Porque a diferencia de un discurso que nosotros pudiéramos escuchar, no lo sé, con mucho respeto lo digo, de algún político o de algún catedrático, nosotros esperamos que los políticos y los catedráticos hablen claramente. Pero Dios no es así. Porque un político te va a querer convencer desde el exterior. Dios no quiere convencernos desde el exterior. Para eso pudiera mandar un rayo que como relámpago nos hiciera doblar las rodillas inmediatamente. Eso sería convencernos desde el exterior. Dios quiere convencernos desde el interior. Y la parábola
Cuando Jesús hablaba en parábolas, porque en el Evangelio del día de hoy nosotros también entendemos y tenemos la explicación que Jesús les da a los discípulos. Es increíble, porque en el Evangelio del día de hoy tú vas a escuchar la parábola y la explicación de la parábola que se las dio Jesús a los discípulos. Pero ¿cuál es el sentido de la parábola cuando Jesús hablaba? Que las personas tomaran la parábola, se la llevaran a su casa y ahí en su casa empezaran a reflexionar y a reflexionar y a reflexionar hasta que la parábola, hasta que la palabra de Dios pudiera echar raíces en el corazón. Ese es el sentido de la parábola. Por eso Jesús hablaba con símbolos, con signos, para que nosotros podamos rumiar hasta que podamos entender en nuestro diario vivir cuál era ese sentido que Jesús estaba explicando. Y el día de hoy, aunque tenemos en la Sagrada Escritura la explicación de esta parábola, eso no nos quita el trabajo de tomar el texto y leerlo, y volver a leerlo, y volver a leerlo, meditarlo hasta que dé fruto. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces la parábola se va a cumplir. Lo vamos a escuchar y se nos va a olvidar. O lo vamos a escuchar porque predicaron con mucha emoción y nos vamos a animar, pero cuando salgamos, las preocupaciones, que el virus, que la pandemia, que la economía, que el cierre de negocios, que esto y aquello, nos va a empezar a abrumar, que al final se nos va a olvidar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos disciplina y la podamos leer y releer y releer. Y no hay pretexto, porque hoy hasta en YouTube y en Facebook puedes escuchar la palabra de Dios. No una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. En aquella época la gente se memorizaba los textos. El día de hoy, con tanta tecnología, nos hemos vuelto tan flojos. Pero cuando salimos allá al mundo, parece que salimos sin arma, sin palabra de Dios y no sabemos cómo dar una respuesta. No para debatir a alguien, sino no sabemos cómo darnos una respuesta en nuestra vocación, en la forma en cómo estamos viviendo. Déjame te doy este ejemplo tan bruto. Y si tú me pides que yo te dé una manzana, lo mejor es que yo te la dé, así completa, o que tú la cortes del árbol. Así, fresca, la limpias, la muerdes. Es totalmente jugosa cuando la tomas así. Pero a veces somos tan flojos que ya queremos que nos las den cortada, que nos las den picada. Pero definitivamente nadie va a aceptar que yo tome la manzana, la corte, la muerda y te la dé ya mordida para que tú te la comas. ¿Verdad que no lo aceptarías? Sería muy grosero. A veces así queremos que se nos dé la palabra de Dios, totalmente digerida. Y no es posible. Esta meditación es la meditación que yo hice. Para mí, lo que Dios me habló a mí. Pero a ti, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Lee el texto, medítalo. Haz de la palabra de Dios un alimento diario en tu vida. Escríbela, repásala. Estos videos, los judíos tienen la costumbre de en la mañana, en la tarde y al anochecer repasar los mandamientos. Repasar el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y parece que nosotros los católicos a veces nos volvemos un poquito flojos. Hoy, yo sé que a lo mejor este video no lo vas a escuchar por segunda vez, porque ya tiene más de 16, 17 minutos. Pero el texto tú sí lo puedes leer más de una vez en este día.
Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que nos da su palabra creadora, el Dios que hace nuevas todas las cosas con el poder de su palabra. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que en una de las tumbas de Egipto, un faraón tenía en su mano un saquito con granos de trigo. Y cuando estaban analizando y sacando al faraón esa momia, momificado, de ahí de donde estaba, del sarcófago, y cuando encontraron esa bolsa de saco, ese saquito con granos de trigo, se sorprendieron y por ahí hubo quienes tomaron poquitos granos, 3, 4 granos, los sembraron y para sorpresa de todos, los granos germinaron. Tenían más de 5,000 años de haber estado ahí enterrados en el sarcófago junto con el faraón. Más de 5,000 años y dieron fruto. No subestimes el poder de la palabra de Dios, pues aunque no la entiendas en ese momento, no la pierdas, consérvala cerca de ti, que en el momento inesperado la entenderás y dará fruto. La pregunta es, ¿cuánto fruto va a dar? Depende qué tanta palabra tú hayas guardado en tu interior. Dios, sin discriminar, a todos nos da la misma palabra. La diferencia la hacemos nosotros cuando decidimos guardarla o no. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te dijo Dios el día de hoy? ¿Y qué tan dispuesto estás para guardar esta palabra? Que tengas un excelente día.